La clase de hoy del curso de gestión logística se refiere al tema de sistemas de transporte y manipuleo. Es una continuación de la sesión anterior donde nos referimos al tema de distribución física y tiene mucho que ver con la reunión próxima, la sesión número 9, que se va a referir específicamente a la distribución física internacional, tema del cual ya tuvimos una introducción la semana pasada. Ok, los temas de hoy son sistemas de transporte, modalidades de transporte, sistema unimodal y multimodal. Vamos a ver las diferencias. Administración del tema del transporte y los sistemas de embalaje y manipuleo. ¿Cuáles son las modalidades de transporte más usuales? Usen el chat, por favor. Sí, los automóviles, pero estamos refiriéndonos a un tema logístico y en nuestro tema logístico nos referimos a volúmenes de transporte, ¿no? Carga, prácticamente. Pero sí, reconozco que una modalidad de transporte es el automóvil, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo, si es el caso del transporte terrestre, nos estamos refiriendo a los camiones normalmente, pero también el tren. Los trenes no vuelan, también van por tierra, ¿no? Los trenes, avión y los barcos, ¿no? O sea, es decir, es el transporte, digamos, terrestre, que podríamos referirnos a los trenes y a los camiones, normalmente. El transporte marítimo, ¿no? Acuático en general, que estaríamos hablando precisamente de los buques, de los barcos. Y también, por supuesto, el transporte aéreo. Esas son las modalidades usuales. De hecho, la distancia es un punto importante, pero la distancia complementada con el volumen y el peso, o el peso, porque imagínense ustedes, yo tengo un camión que puede cargar, no sé, pues 30 toneladas en un contenedor, 30 toneladas. Perfecto, pero supongamos que el contenedor se llena ya y solamente se llenó con 20 toneladas, es el volumen el que mandó, ¿me dejo entender? Entonces, peso o volumen son los elementos para eh, cotizar el transporte y el otro, por supuesto, es la distancia, ¿no? Sí, existen camiones cisterna, un, un transporte adecuado para líquidos son los camiones cisterna, por ejemplo. Están los buques tanques, también los tanques que van en, en los trenes, ¿no? Es un poco más caro transportar en aéreo, pocas veces vemos que transportan líquidos, ¿no? Pero líquidos en cantidades pequeñas, por supuesto que sí, ¿no? Veamos. Multimodal. De hecho, vamos a hablar en esta reunión sobre los agentes de carga. Un agente de carga, y un poco más vamos a hablar en la próxima reunión. Un agente de carga, ¿qué hace? Posee o contrata, sea por contratación o por propiedad, tiene la forma de transportar en las 4 modalidades que hemos mencionado. Y
lo va a usar dependiendo de la conveniencia de cada cosa. Si yo, por ejemplo, tengo que transportar, no sé, petróleo de Talara no sé, a La Pampilla o a Conchán, eh, ese petróleo, pues, va a llegar o por un oleoducto, que no lo hemos mencionado como modalidad de transporte porque es algo fijo, por un oleoducto podría estar llegando hasta cierto punto en el mar, y ese punto en el mar que hace va a cargar el tanque, ¿verdad? Y llega a, a Lima, digamos que a La Pampilla o a Conchán, y también podrían haber unos oleoductos que les permitan llegar hasta los puntos de depósito para el proceso de refinación. Entonces, allí al parecer solamente está el buque, pero imagínense otro transporte que tenga que ir en camión hasta el puerto. Del puerto, en el puerto se cargan los buques, y eso que llegó, ese buque es el que se transporta, vamos a decirlo de esta forma, a cualquier parte del mundo o dentro del Perú, va a necesitar probablemente de un camión que lo transporte hasta el lugar final. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Ese podríamos llamarlo que ya es un transporte multimodal, ¿no? Algunos necesitan ir en tren, de allí ir en buque, ¿no? El tren podría estar teniendo un emplazamiento adecuado para poder enlazarse con un buque, podría ser. Podría utilizar camiones como punto intermedio, y lo que se transporta en buque podría también llegar hasta cierto puerto y de ahí llegar a tomar un tren para llegar a cierto lugar. Los trenes no tienen mucha flexibilidad, son vías fijas, pero sí un camión podría llevarlo hasta su destino final. Ahora, sistemas de embalaje. ¿Alguien puede referirse a algún sistema de embalaje que conozca? Por favor. Sé que todos quieren participar, pero por favor hagan el orden, ¿no? Hay que guardar por lo menos 1 metro de distancia entre nosotros. ¿Qué es un sistema de embalaje? Un sistema de embalaje es aquello que permite que el producto, la mercadería, pueda transportarse sin dañarse. ¿Ok? Entonces, un sistema de embalaje eh, puede ser desde un contenedor, algo grande, que puede agrupar diferentes cargas o que puede tener un solo tipo de carga. Podríamos hablar de embalaje en pallets, el paletizado se usa incluso a nivel internacional. Eh, el detalle es cómo es así que llegamos a ese punto de embalaje. Puede ser en madera, puede ser con film, puede ser de diferentes formas. Antes de completar esto, que lo vamos a ver un poco más adelante, hablamos de manipuleo de materiales. Eh, si nosotros tuviéramos artículos que pesaran un máximo de 30 kilos, digamos, podríamos hacer que algunas personas nos ayuden a transportar las cosas, bueno, a manipular las cosas que tenemos en un camión para subirlas a un buque. ¿Podría ser? Sí, pero normalmente estas cosas ya están, como decir, automatizadas, ¿no? ¿Y cómo se hace este tema automatizado? Hay equipos que lo que hacen es cargan directamente un contenedor y lo suben hasta un buque. Ningún ser humano lo cargó, solamente hubo un operador y algunas personas que guían, que hacen que esta cosa sea posible. Esta actividad se llama manipuleo de materiales, y esto es de diferente escala en proporción a la situación en particular que están atendiendo, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a hablar también del manipuleo de materiales.
Estas son las modalidades que habíamos mencionado, ¿verdad? Típicamente el camión, si se fijan, este camión está cargando un contenedor en la parte posterior. Un tren, ojalá fuera algo que usáramos mucho en el Perú. La infraestructura es un poco cara, pero el transporte en general termina siendo muy barato si se usa de manera intensiva, ¿no? Aquí vemos un buque lleno de contenedores. Este camión que vemos en el lado izquierdo apenas lleva uno. Este buque lleva muchos. El flete va un poco en este orden, ¿no? El camión es más caro que el tren eh, es barato, pero es un poquito más caro que el buque tiene una capacidad descomunal para cargar, por eso hace que sea. Entonces, hablamos de más barato en términos comparables. Si hablamos de un desplazamiento de 100 kilómetros, eh, pero un buque normalmente no lo usamos pues para 100 kilómetros. Si vamos a 100 kilómetros, probablemente usemos un camión. Eh, un buque tendría que ser un kilometraje obviamente más, pero más alto. ¿Cuántos kilómetros hay de Talara hasta la Pampilla? Imagino que sabemos un poco de geografía. ¿Qué dicen? 700. Si salimos de Lima y avanzamos 700 kilómetros al norte, no pasamos de Chiclayo, ahí nomás nos quedamos. Piura está un poco más de 1000 kilómetros y Talara está un poquito más al norte de Piura. Entonces, pensemos en un poco más de 1100 kilómetros entre Piura, Talara específicamente, y la Pampilla, aproximadamente, ¿no? Eh, no, 600 no. A ver, salvo que hayan cambiado las distancias, Trujillo 550, Chiclayo me parece que son justamente los 700 y 1050, algo así es Piura. Aprovechen para buscar, a ver si me corrigen y yo aprendo también. Bueno, entonces hablamos de las modalidades que ya los habíamos mencionado antes. La carretera, por carretera hacemos puerta a puerta, ¿no? Usando una gringada decimos door to door. Acá Saúl ha calculado 1082 aproximadamente. No me equivoqué mucho, entonces yo dije 1100. ¿Quién decía que eran 600? Bueno, sin necesidad de hacer transbordo, sin necesidad de hacer transbordo, se puede hacer servicio puerta a puerta con utilizando la carretera. Es rápido, rápido es un término relativo, ¿no? Flexible, el costo no es el más caro, ¿no? Y sin embargo tiene una capacidad limitada. Como vimos en las imágenes iniciales, teníamos un contenedor, un camión, y no sé si alguien se tomó el trabajo de contar, yo no pude hacerlo, cuántos contenedores habían en el buque. El ferrocarril puede manejar grandes volúmenes de carga. Realmente es impresionante el volumen de carga que puede transportarse en un tren. La carretera obviamente es más rápida, pero el costo es bajo y un tren a vapor pues obviamente protege el ambiente, ¿no? Y el marítimo es el medio de mayor capacidad de carga y obviamente el menor costo. Es ideal para carga a granel. ¿Cómo viene el trigo desde Argentina? Viene el trigo de Argentina, ¿verdad? ¿Sabían? Eh, ¿Cómo viene? Obviamente vienen en buques graneleros y tienen dispositivos de aspiración que hacen que se
siendo sólido, se transporte como si fuera prácticamente un fluido. Sin embargo, la travesía suele ser un poco lenta, ¿no? Y el aéreo definitivamente es el más rápido. Relativamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo un avión, estoy hablando de pasajero, ¿no? Tomo un avión para ir a, no sé, a Nueva Cajamarca, ¿no? Ustedes saben, para ir a Nueva Cajamarca, solemos tomar avión a Tarapoto y de Tarapoto viajar 3 horas, pasando por Moyobamba, 2 horas a Moyobamba y un poco menos de 1 hora para llegar a Nueva Cajamarca. Pero el avión a Tarapoto toma un poquito más de 1 hora. ¿Ya? ¿Y cuánto toma en pleno tráfico el carro, ¿no? Del aeropuerto hasta mi casa, que no está tan cerca del aeropuerto? 1 hora y media, 2 horas, más que ese recorrido que hace de Lima a Tarapoto, por una cantidad muy discreta de kilómetros que no llega a 30, ¿no? Pues hacemos un tiempo menor, obviamente es por el tráfico, ¿no? Cuando tenemos una carga urgente, ¿no? De hecho, el que sea perecedero ya hace urgente que el transporte sea pues, precisamente con rapidez, pero es importante que sea poco volumen y en todo caso que tenga un alto valor. Eso hace que se justifique el tema del transporte aéreo. Ya se cansaron, muchas veces les comenté cuando estaba en Netalco, que hace exportación de prendas, eh, era sumamente importante tener la producción lista para cierta fecha que permitía todavía que los clientes de Estados Unidos reciban sus prendas por barco, porque obviamente ese flete era muchísimo más barato que el flete aéreo. El flete aéreo hacía que por el mismo volumen o peso de prendas enviadas por avión, pues obviamente el costo se multiplicaba muchísimas veces. Entonces era sumamente importante tener la producción a tiempo para poder... Ahora, dígame una cosa, eh, si la producción estuvo a tiempo para hacer el transporte marítimo y se ahorró el tema del pasaje del transporte aéreo, ¿qué Incoterms estaban usando? ¿Ah? ¿Qué Incoterm estaban usando? Vamos a hacerla más fácil. ¿FOB o SIF? A ver. Nicole dice FOB. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, yo, fabricante peruano, estaba muy interesado en apurar la producción para que el flete que yo tenía que pagar iba a ser marítimo. Porque si me demoraba, el flete que yo tenía que pagar era aéreo. ¿FOB? No, sí, porque yo proveedor, fíjense, ¿recuerdan el gráfico del FOB y del CIF? Yo proveedor colocaba mi mercadería en el puerto del cliente. Entonces era costo, seguro y flete. Cost, insurance and freight. CIF. ¿Ok? El sistema unimodal está especializado en una sola modalidad de transporte. El multimodal combina indistintamente. Por eso les decía yo hace un rato, sea propio o ajeno, alquilado o operado por ellos mismos, tiene ventajas, interesantes ventajas. La simplicidad en la documentación. Estamos hablando del sistema de transporte y como ustedes se han dado cuenta, esta sesión está entre la distribución física, que más hemos estado preocupados en la distribución física a nivel nacional, ¿no?
en cómo hacer la mejor estrategia para que nuestros camiones tengan la carga más adecuada y que aprovechen al máximo, ¿no?, la capacidad de carga de los camiones, ¿no? Si yo tengo que mis camiones se llenan solamente a la mitad, estoy perdiendo plata. Mis camiones deben llenarse más del 90% para yo estar eh, ahorrando dinero, porque si no, quiere decir que tengo que tener muchos más camiones, y muchos más camiones significa mucho más combustible, mucho más recorrido, en fin. Entonces, cuando se refiere a simplicidad en documentación, fíjese qué interesante. Eh, si nosotros tenemos algo que hemos comprado en, no sé, en Holanda, ¿de acuerdo? Eso que viene de Holanda va a pasar por varios puertos. Imagínense ustedes que cada país en su respectiva aduana tuviera que hacer el aforo, abrir el contenedor, ver lo que hay. Imagínense, eso sería muy, pero muy poco práctico. ¿Qué se hace? Se hace por acuerdos, se hace una simplificación en la documentación. Y entonces el, el contenedor se lacra. No es que sea una lacra, como le decimos a veces a algunas personas, en broma, por supuesto, no, sino que se lacra significa que queda sellado. Y ese sello hace que esto no se abra hasta el puerto de destino final. No tiene nada que ver con las películas de destino final, por si acaso. Estamos hablando de destino final del producto. Entonces, si algo tenía que venir desde Ámsterdam hasta el Callao, que era el puerto de destino final, pues seguro que había tenido que parar en varios puertos, y si en cada uno de estos puertos estos contenedores tenían que haber sido chequeados, porque se hubiera demorado la travesía más en los chequeos de aduana que en la propia travesía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta simplificación de documentación? Hace eso, ¿no? Que el contenedor quede sellado, que esos sellos se mantengan cerrados hasta el puerto de destino, y recién allí es que se abre y se verifica que el producto estuvo bien, que no hay que hacer reclamo al seguro, que todos los derechos están también pagados de manera que las normas del país de destino se cumplan, ¿no? No de los países intermedios, que no tienen nada que ver. De hecho, eso hace que se reduzca el costo y los plazos. ¿Por qué el costo también? Porque si lo van a abrir en cada sitio, lo cual ya a estas alturas lo consideramos algo ridículo, pues también había que manipular el contenedor para bajar. Imagínense todo el costo que tenía eso en cada puerto. No, eso ya no hay, hace muchos años que eso está ordenado, ¿no? Como dice, debido al uso de contenedores, también reduce las manipulaciones. Controles e inspecciones, ya lo hemos mencionado. Entonces, ese sistema multimodal, normalmente cuando nos referimos a él, estamos hablando casi típicamente de un transporte internacional. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo tengo que transportar algún producto perecedero especial en avión de Lima o de Tumbes a Lima, pues si es que eso viene en avión, ¿no? ¿Quién me puede comentar cómo vienen los langostinos de Tumbes a Lima? Nadando, no, pues nadando, no. ¿Cómo vienen? ¿En avión o en buque? A ver, se los dejo de tarea. O en camión. A ver, piensen. Tumbes está más de 1200, casi 1300 kilómetros de Lima. Puede ser un camión frigorífico, pero se han dado cuenta que muchas veces es mejor que venga fresco. Imagínense que una carga especial podría haber venido en avión, ¿no? Entonces un camión frigorífico lo lleva hasta el avión, que también tiene que tener cámara frigorífica, y ese avión lo trae hasta el Callao, al aeropuerto Jorge Chávez, y de allí un camión también frigorífico lo transporta a su lugar final. ¿Puede ser? Pero no, lo cierto es lo que dice su compañero. Normalmente es un camión frigorífico porque es mucho más barato que hacer ese transporte aéreo, ¿no?
Lo que quería era tratar de forzar un poco la figura de un esquema multimodal nacional. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de administración del transporte. Planeamiento, dice. ¿De qué? Planeamiento de la administración del transporte. Primero tiene que estar muy claro cuál es el alcance del servicio. ¿Hasta dónde es que llegamos? ¿Lo dejamos en la puerta? ¿Lo dejamos en el almacén? ¿En la puerta del almacén? ¿En el estante? Eso es justamente lo que nosotros tenemos que tener definido para poder tarifar. No podemos cobrar sin saber hasta dónde es que llegamos, ¿no? Si nosotros simplemente lo llegamos hasta el puerto de destino y ahí alguien lo recoge, ah, ya, ok, está bien, ahí terminamos, ¿no? Entonces, cuando ya está definido el servicio que vamos a dar como empresa, digamos, hay que determinar qué es lo que vamos a tener como infraestructura, es decir, los edificios, los lugares de donde guardamos los vehículos, lo que hacemos, ¿no? O donde guardamos los contenedores, si es que gestionamos el uso de contenedores. El equipamiento. El equipamiento son los equipos que permiten manipular, cargar, sean contenedores o sean contenedores más pequeños, es decir, embalajes, ¿no? Definidos a ciertas medidas. ¿Y qué personal necesitamos para hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces ahí es que se formulan los planes de acción. Todo lo que hay que hacer. Hay que implementar el organigrama, ok. Hay que implementar el manual de organización y funciones, MOF, también. En cuanto a la gestión, establecimiento y revisión permanente de las rutas, sí, porque las rutas ameritan un trabajo permanente. A veces no pensamos en el detalle, ¿no? Pero se imaginan ustedes qué es lo que pasa cuando la carretera central se cierra. ¿Cuál es la ruta alternativa? ¿Cómo, cómo podemos hacer para ir a para venir de Tarma o de Huancayo a Lima? Hay una ruta por Yauyos, un paisaje precioso, una carretera pésima, ¿no? También hay por el norte, hay una salida que va hasta Forollón, que pasa por Canta. Bueno, esas rutas tenemos que aprender, pero tenemos que saber cómo está la ruta, saber si nosotros decimos, ah, ya, entonces como está malograda la carretera central, vamos por el otro lado y la otra carretera podría estar peor. Estamos hablando de una época seguramente de lluvias, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nuestros profesores viajan a Tarma en los meses, sobre todo de marzo, ¿no? Nosotros contratamos avión para que viaje el profesor. El avión toma 30 minutos, algo así. Alguna vez hice un recorrido que fue apenas 25 minutos. Ya estaba yo emocionado viendo los nevados, ¿no? Aterrizó. Rapidísimo. Y ese avión llega a Jauja. Y de Jauja, en un poco más de una hora, ya está en Tarma. En cambio, el bus, normalmente cuando voy a Tarma lo tomo de noche, a las 10:30 de la noche y a las 5 de la mañana ya llegué. A las 5 de la mañana en Tarma, casi en cualquier época del año, nada más hay 2 grados de temperatura, a veces menos, ¿no? Una vez llegué y estaba en -1. 5 de la mañana, entonces dicen, oye, pero les quiero contar la anécdota, pero mejor ir entonces en avión, ¿no? Porque en avión no es tan buena idea, les cuento, porque yo lo que hago cuando voy a Tarma es trabajar todo el día. Y si voy en avión, llego tan cansado que no me cuesta trabajar todo el día. No sé si se entiende. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo voy en el ómnibus, fíjense, y obviamente no puede ser época de lluvia, ¿no? Voy en el ómnibus, tomo el bus a las 10:30, más o menos a las 10:35, algo así, ya me quedé dormido.
y duermo hasta las 5 de la mañana, que ya está en la bajada de Tarma, y simplemente bajo, tomo un taxi o mototaxi que me lleva a esa temperatura a la universidad, y ahí descanso hasta las 8 de la mañana y me pongo a trabajar todo el día. A las 11 de la noche sale el bus de regreso y hago lo mismo, y llego a mi casa con el pan, ¿no? Con el queso serrano, y ya estoy. Y puedo mantenerme todo el día porque he dormido más de 6 horas. En cambio, si voy a tomar el avión, que muchas veces dice que sale a las 7 de la mañana, si sale a las 7 de la mañana, entonces debería estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Si tengo que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, tengo que salir de mi casa por lo menos a las 4 de la mañana. Y salgo de mi casa a las 4 de la mañana, a veces estoy pensando, ¿puedo dormir o no? Mejor no duermo porque me quedo dormido y pierdo el avión. Ya, entonces, ¿qué me pasa? Que no duermo nada, y con eso ya, literalmente, perdón la expresión, perdí. Porque como no duermo nada toda la noche, llego a Jauja, y de ahí encima yo, que soy muy malo para los recorridos en carro, ¿no? Cuando el camino es sinuoso, hasta me mareo, llego mal a Tarma, a tomar desayuno en Tarma, pero mareado. Y entonces, cansado, mareado, prefiero ir en bus. Mucha gente no me entiende, no está de acuerdo conmigo, pero esa es la anécdota que quería contarles. Ocurre eh, algo parecido con los camiones, los buses. No, porque el recorrido típico para ir a Tarma o Huancayo es en camión, ¿no? Podría ser en tren, depende de la carga, pero el tren ojalá tuviera la frecuencia como para que con cierta regularidad pudiera hacer ese servicio de carga, ¿no? Eh, Aquí tenemos 4 videos. A ver si es que alguien está. Efectivamente, podría ser por Canta. A ver, tenemos los sistemas de embalaje. Eh, Hay un video cortito sobre paletizado, ¿no? Paletizado automático. Como ¿saben lo que es un pallet, verdad? Un pallet, bueno, es una expresión en inglés, ¿no? Es lo que conocemos normalmente como una parihuela. Hace poco eh, aprendí algo respecto a la parihuela. Seguramente que algunos han oído hablar o han probado una deliciosa sopa que es la parihuela. Normalmente se toman en el Callao, ¿no? Típico, tomar una riquísima parihuela. Algunos incluso lo llaman levantamuerto. Eh, ¿Por qué cosa tiene que ver esto con la parihuela, que es el pallet? Que estos son típicamente de madera. Y esa madera es la que se usaba, se quemaba para poder preparar justamente esta sopa deliciosa de mariscos. Se hacía en el Callao y lo hacían con leña. Por eso se llama parihuela, porque la leña era la madera de la parihuela de la carga. La parihuela tiene 1 metro por 1,20 m, ¿no? Entonces, esa parihuela que estoy mencionando, pues es donde típicamente encima se acomoda la carga, y podría ser que esto se forre con un papel film o con algún otro material. Típicamente es el papel film, ¿no? Por eso hablamos de paletizado, y este paletizado automático. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a un tema muy importante, ¿no? Se han puesto a pensar qué sería mejor: las cajas de cartón, que de alguna manera, salvo por las grapas y los unchos, son un material que puede ser biodegradable, ¿no? Porque es el cartón, ¿no? Eso comparado con las cajas, vamos a llamar las cajas, de plástico, ¿no? Esas pequeñas jabas de plástico que se usan para transportar también. ¿Qué es lo más adecuado? De hecho, la caja muchas veces se considera como eh, de un solo uso.
sí hay cajas que están definidas por su resistencia para más de un uso, pero normalmente las cajas quedan típicamente con un solo uso. Pero las cajas de plástico no. Las cajas de plástico que se usan, por ejemplo, para transportar frutas y otros productos muchas veces naturales, ¿qué característica tienen? Que son reutilizables. O sea, que regresan y las vuelven a utilizar. Es como las jabas para los pollos, ¿no? Los pollos llegan vivos al camal, ¿no? Y están en jabas normalmente de un plástico de cierta característica. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, entonces podríamos decir, oye, pero lo lógico es usar un material biodegradable, el mejor material que se puede hacer para que no afecte el ambiente. Pero si nos ponemos a pensar que podemos utilizar las, las cajas, llamadas cajas de cartón, los dispositivos de cartón los usamos muchas veces, muchas veces. Se lavan y se vuelven a usar, se lavan y se vuelven a usar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La respuesta correcta, como ya saben, es eso depende. Hay que hacer los cálculos y ver cuánto es lo que se gasta en un caso y en el otro. Y por el otro lado, también, ¿qué cosa es lo más adecuado para proteger el ambiente? Porque las cajas de cartón, la producción de cajas de cartón también significa, o sea, a veces pensamos de manera irreflexiva y el ser humano ya está convencido de que las bolsas de plástico no sirven y que tenemos que pasar a las bolsas de papel, que eso es lo que no perjudica el ambiente, pero no es del todo cierto. Porque producir las bolsas, producir las cajas de plástico, le cuesta menos al ambiente esa producción que producir las cajas de cartón, las bolsas de papel, por la cantidad de producción que hay que tener. Entonces hay que evaluar el impacto ambiental y hay que evaluar la rentabilidad. Con esos dos elementos, ver qué cosa es mejor. Y es interesante el estudio que trae este video, tendrá unos 7 minutos o algo así. Y el uso de contenedores también es un video interesante. Y el sistema de manipuleo lo van a ver. La suma del tiempo de estos videos es alrededor de, con pausas y todo, unos 30 minutos. Entonces, van a ser las 8, todavía no son las 8. A las 8:30 nos vamos a reunir para ver sus comentarios sobre los videos. A las 8:40 vamos a hacer una pausa y a las 8:50 vamos a empezar el examen. Entonces, ¿quieren saber del examen? No, ya pues. El examen es un examen para 1 hora, ¿no? Lo vamos a trabajar fuera del, del aula virtual y vamos a hacerlo de una forma que tampoco vamos a utilizar el correo electrónico para que me devuelvan. Yo lo voy a explicar ahora, es un mecanismo sencillo. Entonces, por favor, no dejen de ver estos videos, porque a veces damos un tiempo para que se puedan ver, en este caso, los videos, y si ustedes no lo utilizan para eso, a estas alturas ya no van a estudiar para el examen. No, les sugiero que aprovechen ese tiempo para ver estos videos que son parte del contenido del curso. ¿No? Si hubiéramos podido estar en clase, probablemente, por lo menos yo acostumbro a hacer eso, ir parando y haciendo algunas explicaciones. Si ustedes tienen alguna cosa que les interesa, consúltenme por el chat o lo hacemos a la hora, en el momento que lo ven, o si quieren lo vemos en el momento que vamos a hacer una pequeña conversación sobre los videos, que eso va a ser a las 8:30. Entonces, les pido por favor que visualicen estos videos y hagan las preguntas necesarias. En todo caso, están convocados para las 8:30 para continuar esta reunión. Ok, gracias.